Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride. Un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos la rebelión de Caín. Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio de la serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Es para nosotros un gran honor contar con su audiencia. En este episodio de hoy analizaremos con detalles la rebelión de Caín. En el episodio anterior mencionamos que Lucifer y sus ángeles, al rebelarse contra Dios y su ley, luchar contra Miguel y sus ángeles y ser derrotados por él, fueron arrojados del cielo y con ellos se llevaron su descontento, su desobediencia, su rebelión y algo más, la bandera que identificaba su causa rebelde. Desde entonces, buscarían la oportunidad de arruinar la creación de Dios en donde les fuera posible, donde se les diera entrada. Cuando el hombre pecó por primera vez en el Edén, les dio a ellos la oportunidad perfecta. Les dio entrada a toda la hueste rebelde y desobediente. No hay un registro del tiempo transcurrido entre la expulsión de la hueste rebelde y la caída del hombre en Edén. Pero vamos a ver lo que la palabra nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, sobre lo que Dios sí hizo entre los dos acontecimientos. Allí dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde la caída del hombre, Satanás se ha empeñado en hacer desaparecer esa imagen de Dios en la raza humana. Cuando Adán y Eva desobedecieron en Edén, nunca se rebelaron contra su Creador, sino que humildemente aceptaron su culpa y se sometieron al plan de redención que Dios les extendió a ellos y a toda su descendencia. Pero este no fue el caso de Caín, el primer hijo de ambos, o sea, segunda generación. Sobre él podemos decir que su nombre viene de la palabra hebrea Caín, que significa el adquirido por Jehová, según lo encontramos en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Génesis. Este adquirido por Jehová tuvo un hermano, Abel. No sabemos cuánta diferencia de edad había entre ellos. No sabemos a ciencia cierta cómo se llevaban entre sí. Por naturaleza, cuando hay dos o más hermanos, el hermano mayor siempre lleva la delantera y es el modelo y ejemplo para seguir. Creemos que así fue para estos dos hermanos en toda su niñez y hasta su vida adulta cuando, según el relato bíblico, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, según se relata en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Génesis. Un día, Caín, el adquirido por Jehová, y quien sus padres llegaron a pensar que sería el Mesías recién prometido, decidió iniciar una rebelión pacífica y desobedecer el mandato de Dios en cuanto a las ofrendas sacrificiales con las que debían presentarse él y Abel, su hermano menor.
Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5 relata que Abel fue obediente y trajo su ofrenda como Dios lo había ordenado, y Dios lo vio con agrado. Pero Caín, por su parte, trajo una ofrenda diferente. Y el relato dice: no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Una rebelión no comienza de repente. No es algo que una persona decide ser al apretar un botón o con solo desearlo. Es un lento proceso interno producto del desencanto, del cansancio, que lleva al irrespeto y finalmente al desafío. Lucifer estaba en el cielo, cantando y adorando. Su apariencia externa no mostraba ningún cambio y sus ángeles compañeros no tenían ni idea de que hacía tiempo ya este querubín albergaba un gran desencanto. Pero, ¿cuándo comenzó Caín a sentirse mal? ¿Cuánto tiempo compartió con su familia, especialmente con su hermano, sin que éstos se dieran cuenta de lo que estaba pasando en su interior, en este hombre adquirido por Jehová? Un relato en el libro Historia de la Redención, página 54, nos da un destello de luz al respecto. Allí dice: Abel temía a Dios. Caín, en cambio, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. No estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano. Despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda, pero Dios no la aceptó. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. No sabemos si Adán y Eva, los padres de Caín, habían notado su cambio y le habían preguntado qué le sucedía. Quizás sí lo hicieron. Quizás, como los padres conocen también a sus hijos, Adán le dijo en un momento a Eva: «Oye, Eva, ¿no has notado lo raro que está Caín últimamente? Lo noto retraído, pensativo, y ya como que no quiere compartir con su hermano. Él sale y va y hace su trabajo en la hortaliza, pero como que hay algo en él que le preocupa». No tenemos ninguna prueba ni confirmación de que un diálogo tal se hubiese realizado, pero sí podemos documentar 3 intervenciones que se llevaron a cabo para dialogar con Caín y que depusiera su rebelión. En Historia de la Redención, página 55, encontramos la primera intervención, la de un ángel que Dios envió para entablar el diálogo. Allí dice: el ángel, le preguntó por qué estaba enojado y le informó que si oraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda, pero que si no se sometía humildemente a los planes de Dios
y no creía ni le obedecía, ésta no podría ser aceptada. El ángel dijo a Caín que no había injusticia de parte de Dios, ni favoritismo por Abel, sino que como consecuencia de su propio pecado y desobediencia al expreso mandamiento del Señor, no podía aceptar su ofrenda, pero que si obraba bien, sería aceptado por el Altísimo. Y su hermano lo escucharía y él tomaría la delantera porque era el mayor. Pero lamentablemente, en esta primera instancia, la rebelión pudo más que el sentido común. Vamos a ver ahora la segunda intervención, la de Abel, su hermano. En Historia de la Redención, página 55, seguimos leyendo. Pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. E impulsado por sus celos y su odio, contendió con Abel y lo cubrió de reproches. Abel, mansamente señaló el error de su hermano y le demostró que el mal estaba en él mismo. Pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Abel trató de apaciguar su ira al recordarle la compasión que Dios había tenido al conservar con vida a sus padres cuando podría habérsela quitado inmediatamente. Le dijo que Dios los amaba, pues si así no hubiera sido, no habría dado a su Hijo inocente y santo para que soportara la ira que el hombre merecía sufrir por su obediencia. Sobre la actitud de los dos hermanos, que ahora representan dos corrientes de pensamiento diferentes y en claro contraste, nótese que Abel, el que está en obediencia al mandato divino, el que de los dos está mostrando cordura y sano juicio, trata de convencer al otro rebelde de que está en un error. Le hace ver que no está en contra de lo que él, como su hermano, le dice, sino en contra de un mandato expreso de Jehová. Pero lamentablemente también en esta segunda instancia, la rebelión pudo más que el sentido común. ¿Qué cambió en Caín cuando en su corazón dio paso a la desobediencia y cayó en rebelión? Obviamente seguía teniendo la misma forma física de siempre. Pero Génesis capítulo 4, versículo 6 nos lleva a la tercera intervención, la de Dios mismo. Allí se registra lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Algo dentro de Caín ya había cambiado. El descontento y la desobediencia ya comenzaban a dar frutos y Dios lo confronta y le hace ver que su semblante ya revelaba lo que pasaba en su interior, una rebelión silenciosa. Al confrontarlo, Dios hizo lo que siempre ha hecho con el hombre caído, dar el primer paso para abrir el camino al diálogo. Finalmente y lamentablemente, en esta tercera instancia, el diálogo parece no haber dado frutos porque no hay registro de una respuesta por parte de Caín, dado que el relato cambia drásticamente al día cuando Caín invita a su hermano a una vuelta por el campo y allí termina matándolo. En Génesis capítulo 4, versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En Historia de la Redención, página 56, con respecto al mismo evento, leemos lo siguiente. Mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó y su odio creció y ardió contra Abel hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. Entonces ahora Caín pasa de la rebelión interna a la externa y pública.
Caín tenía la capacidad intelectual de discernir si su conducta era correcta o no. No fue dejado a decidir sin una oportunidad de corregir su error, pero mostró intolerancia hacia su hermano porque éste, aunque lo amaba, no podía aceptar su conducta rebelde hacia Dios. O sea, que hubo un pushback, o sea, una contraofensiva. Esto nos muestra lo que Dios espera de los que somos portadores de la verdad. Y es que sin dejar de amar nuestros semejantes, tenemos que llamar a capítulo toda conducta, ideología o corriente religiosa que a todas luces está en contraposición con lo que Dios ha establecido. Abel entendió perfectamente su responsabilidad al respecto y, con amor, pero con firmeza, reprendió la conducta equivocada de su amado hermano mayor. Esta actitud de Abel nos trae a la memoria una de las tantas famosas frases de Martín Lutero. Hay una en especial que dice: no oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es negarla. Veamos ahora un paralelismo curioso entre Caín y Lucifer. Ambos pasan por 3 etapas: descontento, desobediencia y rebelión. En ambos se gesta un problema por lo que ellos consideran que no es justo. En primer lugar, Lucifer cree que es injusto que no reciba la misma gloria y distinción que recibía el Hijo de Dios en el cielo, mientras que Caín considera que es injusto que Dios acepte la ofrenda de su hermano, pero no la suya. En segundo lugar, por tal motivo, ambos desobedecen abiertamente. Lucifer se niega a doblegarse y a adorar al Hijo de Dios, y Caín desobedece abiertamente al traer una ofrenda que no era la que el sistema sacrificial indicaba, pero no rectifica su error. En tercer lugar, como consecuencia, el descontento hace que pasen de la desobediencia a la rebelión. Lucifer inicia una rebelión abierta contra Dios que logra reclutar a la tercera parte de los ángeles. Y por su parte, Caín lleva su desobediencia a la rebelión abierta cuando se enfrasca en una disputa con Dios y más adelante descarga su ira contra su hermano y lo mata. En cuarto lugar, en Lucifer su descontento, desobediencia y rebelión lo llevaron de pasar de ser querubín cubridor y lucero de la mañana a convertirse en el gran dragón y padre de toda mentira. En Caín, por su parte, su descontento, desobediencia y rebelión lo llevaron de ser del primogénito con potencial de Mesías, como lo consideraban sus padres, a convertirse en el primer asesino de la historia. En quinto lugar, en Lucifer y su ejército rebelde desapareció la luz gloriosa que los envolvía, que no era propia sino reflejada, y fueron expulsados del cielo con una sentencia de destrucción. En Caín había comenzado también a desaparecer la imagen de Dios y fue expulsado de su hogar, cargando con la maldición que Dios puso sobre él y que encontramos registrada en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 11 y 12. Un último paralelismo. Al salir para siempre del que fue su hogar, Caín, al igual que Lucifer, se llevó consigo el símbolo de su condición espiritual. La misma bandera rebelde, ya no tricolor, sino ahora de 4 colores: descontento, desobediencia, rebelión e intolerancia. La misma actitud orgullosa que hizo que Lucifer fuera desterrado para siempre del cielo fue la misma que hizo que Caín, el primer ser humano nacido de mujer en la tierra, fuera desterrado para siempre de su hogar. En ambos casos, Lucifer y Caín, la cura para sus situaciones era la misma: la obediencia al mandato divino. Pero ambos decidieron seguir por la misma senda de oposición a Dios.
Sobre Caín podemos decir que mucho antes de matar a su hermano menor, ya él había cruzado la línea hacia el terreno de la intolerancia. ¿Y cómo definimos intolerancia? En primer lugar, podemos definir intolerancia como la actitud de una persona que no acepta las opiniones, ideas o actitudes de los demás si no coinciden con las propias. En segundo lugar, segunda definición, falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de la propia, lo que implica el rechazo de las personas a quienes consideramos diferentes, ya sea en su orientación política, religiosa o sexual. Esta actitud o intolerancia la veremos y la analizaremos dentro de otro contexto en otro episodio más adelante. La rebelión de Caín, ahora adornada con la intolerancia, le dio la oportunidad a Satanás para un ataque directo y frontal que provocó el rompimiento de la primera célula de la sociedad, la familia. En este caso, la primera familia. La familia que, a pesar del pecado, debía ser el modelo para todas las demás familias descendientes de ellos. Pero tengamos presente que detrás de todo este suceso trágico hay una mente maestra incitando a la rebelión y la desobediencia. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Toda la actitud negativa mostrada por Caín contra Dios y contra su hermano menor no era más que el mismo reflejo de quien estaba detrás de todo, Satanás. Caín fue solo un juguete, una marioneta en las manos de Satanás, quien nunca da la cara directamente para poder destruir la primera familia. De esta misma manera opera hoy este poderoso ángel y su ejército para influir en actuales grupos poderosos de élite, para incitarlos con una muy fina filosofía a dominar la sociedad moderna, para incitarla a la rebelión contra Dios. Nótese que es una cadena de dominio. Satanás influye y domina sobre las poderosas élites. Estas, a su vez, con todos los recursos a su disposición, influyen, dominan y le tumban el pulso a los gobernantes, y estos, a su vez, ejercen el mismo dominio sobre sus gobernados. Aquí podemos aplicar la muy conocida ley transitiva de la igualdad, la cual plantea que si A es igual a B, B igual a C y C igual a D, entonces A es igual a D. A domina a B, B domina a C y C domina a D. Dicho esto, entonces A, Satanás, domina a D, el mundo. Es imperativo señalar que en esta cadena de dominio, A y B son virtualmente invisibles. Solamente se ve a C controlando a D. O sea, los gobernantes del mundo controlando al pueblo. Pero está concebida para que se vea de esa forma y así mantener tras las cortinas la identidad de los verdaderos y poderosos maestros de la rebelión. Pero nos detendremos con más detalle en este asunto en un episodio posterior. Luego de la caída de Adán al seguir la desobediencia de Eva y de incitar a Caín a matar a su hermano, Satanás había logrado plantar su bandera tricolor de rebelión en esta tierra. Y los resultados posteriores no se hicieron esperar. Caín tuvo al menos 3 oportunidades para deponer su rebelión y volver a la cordura. 3 veces fue sentado a la mesa del diálogo, del razonamiento, todo a la luz de la palabra de Dios.
Pero cuando hay un rechazo sostenido y decidido a ir en contra de Dios, ya no queda más por hacer. Esta es la misma actitud de los Caínes modernos que han jurado enemistad abierta contra Dios y contra sus leyes naturales. Estos Caínes no son iletrados, no son ignorantes, son conocedores de las leyes naturales. Como Caín, cierran sus oídos a toda clase de diálogo. No desean dar la mínima señal de estar equivocados, a pesar de estar convencidos de que sí lo están. Por el contrario, son intolerantes y acusadores contra los Abeles, o sea, aquellos que todavía muestran cordura y sentido común y no aceptan su conducta de insanidad mental y rebelión. En Historia de la Redención, página 56, encontramos esta certera declaración. Dice así: Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Claramente, dos corrientes adversas en las que no hay término medio. Al respecto, encontramos la declaración de Jesús registrada en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 23, donde él dice: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que se diga después de ahí, simplemente sale sobrando. Hay una enemistad absoluta entre el bien y el mal. Una enemistad absoluta entre la luz y las tinieblas. Una enemistad absoluta entre Cristo y Satanás que se inició en el mismo cielo en tiempos que no nos es posible determinar. Aunque esta enemistad tuvo su origen en el cielo, fue declarada y ratificada aquí en la tierra en el momento de la caída de Adán, cuando Dios trazó la clara línea divisoria, cuando le dijo a Satanás lo siguiente, en Génesis capítulo 3, versículo 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando Satanás salió del cielo, lo hizo enemistado y decidido a luchar contra Dios. Como no le es posible vencerlo, porque nunca un ser creado puede vencer a su creador, decidió luchar atacando sus criaturas, llevando su plan macabro de descontento, desobediencia y rebelión por todos los mundos creados a fin de arrastrarlos. No había podido lograrlo hasta que lamentablemente su plan dio resultado en este mundo con Adán y Eva, quienes ya, de paso, habían sido advertidos sobre este enemigo de Dios. Pero a pesar de todo eso, ya conocemos el desenlace. Desde entonces ha sido el plan de Satanás borrar la imagen de Dios en los descendientes de Adán, llevándolos paulatinamente, paso tras paso, peldaño tras peldaño, descontento tras descontento, desobediencia tras desobediencia y rebelión tras rebelión, hasta los niveles más bajos de la degradación moral. Obtuvo su primer resultado al convertir al primer hijo nacido en este planeta, Caín, en un asesino, y lo ha estado logrando a través de la historia hasta la presente generación. Como consecuencia de esta rebelión, la primera familia en poblar la tierra fue frontalmente atacada y fracturada, ahora con dos hijos perdidos, uno muerto y el otro un asesino confeso y ahora desterrado.
Este mismo plan de socavar la sociedad, destruyendo las familias, que se inició en Edén, continúa activo hasta el día de hoy. La misma mente que inició la rebelión en el cielo, que arruinó la primera familia en Edén, es la misma mente maestra que controla el movimiento transgénero para destruir las familias y borrar del hombre la imagen del Dios creador. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, encontramos un principio constante de Dios. Y es que antes que dicte una sentencia sobre una persona o nación, siempre llama al diálogo, al arrepentimiento, al sentido común. Allí dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el principio con el que Dios manejó la crisis de Lucifer en el cielo y la crisis de Caín en el Edén. Y es el mismo principio que aplicará con la crisis del movimiento transgénero a través de nosotros, los portadores de la verdad presente. Nadie más está llamado a contrarrestar este siniestro movimiento que los hijos de la luz. Finalmente, después de haberse rebelado, desobedecido y derramado la sangre de su propio hermano, Caín fue expulsado de su hogar, no sin antes recibir, por duro que suene, la maldición que Dios puso sobre él. Lo leemos en el capítulo 4, versículos 11 y 12 del libro de Génesis. Allí dice: ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Vaya despedida, ¿eh? Lo que Caín responde a esta sentencia no fue una muestra de arrepentimiento, sino el lamento por las consecuencias finales de su rebelión. El libro de Génesis, capítulo 4, 13 y 14, registra su respuesta. Dice allí: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Nótese que no pide perdón por su actitud, sino que lamenta su nuevo destino. Pero para hacer su castigo aún más significativo, Dios le asegura que no va a morir de manos de ningún otro ser humano, sino que le dice en el versículo 15: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hay mucha especulación sobre la marca que Dios puso en Caín. Algunos afirman que Dios cambió el color de su piel al color negro para que pudiese ser identificado fácilmente. Otros afirman que fue una cicatriz en su cara. Otros afirman que fue un tatuaje. Solo sabemos que, aunque el relato bíblico no da más detalles de esa marca, sí establece que era una garantía de que Caín no iba a ser asesinado debido a la maldición que cargaba. Era la aseguranza de que iba a vivir con su vergüenza hasta el día de su muerte. El fracaso de Caín, el primogénito de la tierra y potencial Mesías a la vista de sus padres, es un claro ejemplo para todas las naciones y el resto de la creación de los resultados de ir en contra de un así dice Jehová. Un claro ejemplo de los resultados finales de darle cabida y curso al descontento, la desobediencia y la rebelión.
Dios les bendiga, gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.